día, mi nombre es Luis Felipe Toms Montero, curso la carrera en Derecho, mi matrícula es AL056493, vivo en Tecámac, Estado de México. Este video es de la materia de Derecho Procesal Penal. ¿Qué es el amparo? El amparo es un medio de defensa que disponen todas las personas y se puede promover por la persona física o moral a quien afecta la norma o el acto. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona y conducto de su defensor. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional de 2011? Los principales cambios de la reforma son la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales, la obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona. La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con 4 obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. ¿Qué son los principios del juicio de amparo? Estos principios constituyen el fundamento del funcionamiento procesal y sustancial del juicio de amparo, que es una figura procesal que tiene por objeto el control de los actos de autoridad que tienen como destinatario al gobernado. Estos actos deben estar ajustados al marco normativo constitucional. Los principios constitucionales que han sido reconocidos por la doctrina del amparo son los siguientes: principios de instancia de parte, principios de consecuencia judicial, principio de agravio personal y directo, principio de definitividad, principio de estricto derecho, principio de relatividad de la sentencia, principio de instancia de parte. ¿A qué está obligado el juez de garantías de amparo y el juez de control? Los juzgadores de amparo están obligados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a través de investigar, denunciar y dar conocimiento a las autoridades competentes de la posible comisión de hechos delictivos de los que tenga conocimiento. ¿Qué es un informe justificado? Documento con el cual las autoridades responsables sostienen la constitucionalidad de los actos que le reclaman, expresando las causales de la improcedencia y sobreseimiento del juicio, las razones fundamentales legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, y se acompañarán en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. ¿De qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. ¿Cuál es el rol del tercer interesado en el juicio de amparo? El tercer interesado es una parte del juicio de amparo y es la persona que, en caso de que se llegara a pronunciar una sentencia estimatoria a las pretensiones del quejoso, en un amparo se vería privado de una situación previa que le beneficiaría y por lo tanto tiene interés en que la pretensión del quejoso no prospere, garantizándole el derecho a un debido proceso, derecho a la garantía de audiencia. ¿Qué es la suplencia de la queja? La suplencia de la queja es una institución cuya observancia debe respetar los jueces y magistrados federales. Suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación ni agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías hasta el periodo de ejecución de la sentencia, en caso de concederse el amparo.
¿Qué son las medidas cautelares? Una medida cautelar es una restricción impuesta por el juez de control para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido, del testigo y comunidad o evitar la obstaculización del procedimiento. ¿En qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de situación jurídica? Reformas constitucionales en materia de amparo. Artículo 94, capítulo 4 del Poder Judicial, fracción 10ª. Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se sustanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las cámaras del Congreso, a través de su presidente o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? Es aquella medida cautelar por la que el órgano jurisdiccional que conoce del amparo ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantenga paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure el juicio de garantías, hasta en tanto resuelva en definitiva sobre la constitucional o inconstitucionalidad de sus actos. Espero que este video haya sido de su agrado. Se los agradezco. Que pasen buena tarde. Hasta luego.